hay una crisis hídrica tremendísima, y la búsqueda de soluciones pasa por ver este tipo de temas. Quiero saludar también a todos quienes nos están acompañando y a nuestros auspiciadores, Banco Santander, Rabo Finance, Araya y Compañía, Reimex e International Fresh Produce Association. Con esta última asociación vamos a hacer el día miércoles 25 de mayo, un seminario sobre el tapón logístico que hubo en el puerto de Filadelfia y ha afectado todo el tema de la uva de mesa. Así que es muy interesante también que sigan nuestros calendarios de eventos que estamos haciendo. Quiero, por supuesto, primero que todo presentar al equipo de Fundación Chile y Escenarios Hídricos que está con nosotros. Por supuesto, primero a Ulrike Broschek, subgerente de sustentabilidad de Fundación Chile y líder de Escenarios Hídricos 2030. Ulrike, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto enorme poder estar compartiendo con ustedes aquí hoy. Muy buenos días a todos y Jorge, muy buenos días también. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti también, Ulrike. Quiero presentar también muy cálidamente a Paul Duroyani, líder de Gobernanza e Institucionalidad de Fundación Chile y Escenarios Hídricos 2030. Paul, bienvenido. Muy buenos días, gracias Jorge. Y agradecer obviamente la invitación de Fedefruta para exponerles acerca de parte del trabajo de escenarios hídricos en relación con la institucionalidad, un aspecto muy importante, sobre todo en vista de los cambios futuros que se vienen. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Paul, porque Fedefruta también ha insistido mucho en este tiempo en la gestión de Jorge Valenzuela, presidente de Fedefruta, en una institucionalidad clara, en matrices hídricas por cuenca, muchos puntos en común para resolver el tema de la crisis hídrica. Jorge, te quiero dejar entonces ahora para que des tus palabras de bienvenida. Jorge Valenzuela, presidente de Fedefruta, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Jorge, muchas gracias. Quiero saludar a todos los que nos están acompañando hoy día en nuestro segundo miércoles online. Saludar muy especialmente a Ulrike y a Paul, quienes me invitaron el otro día a un conversatorio muy ad hoc a la contingencia hoy día. Quiero, la verdad, que hoy día los invitamos y les agradezco nuevamente participar, dado lo que ya está pasando en Chile, ¿no es cierto?, en tiempo real, con la conversación de la institucionalidad del agua, de los consejos de cuenca. Nosotros como gremio, como federación, hace mucho tiempo que venimos insistiendo que una de las soluciones de la crisis hídrica es ordenar este cuento para sobre eso construir, ¿no es cierto?, en conjunto todas las inversiones, toda la distribución, todo lo que necesita, ¿no es cierto?, el cuidado del medio ambiente, ecológico, etc. Así que, bueno, ahora ya en el proceso constituyente ya se aprobó la creación de la Agencia Nacional del Agua y el Consejo de Cuenca. Nos deja duda, por supuesto. Sin embargo, son pasos que hay que ir dando y por eso quisimos invitar a Ulrike y a Paul para que puedan ellos conversarnos desde la visión de Fundación Chile, que coincidimos en muchos puntos y nos puede informar a todos. Oye, ya vamos 145 personas, es increíble cómo se empiezan a sumar a esta miércoles online. Así que, bienvenido, muchas gracias, aprovechemos de escuchar a Ulrike y a Paul, porque se nos vienen cambios y desafíos muy importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Valenzuela, presidente de Fedefruta. Voy a sacar tu video para que puedas escuchar con detención y tranquilidad esta charla. Ulrike y Paul, entonces los dejo en su dinámica. También quiero saludar a todos quienes nos van a ver por YouTube, porque sabemos que ahora hay varios seminarios en paralelo, ya es dinámica habitual este tipo de encuentros, así que si no pueden estar ahora en Zoom, no se preocupen, en una hora más a los 500 inscritos les vamos a enviar el video. Me comprometo yo porque podemos hacerlo, ¿ya? Así que es esencial también que todos los inscritos que muestran algún interés sobre el futuro de la gestión hídrica en el país puedan tener acceso a este material. Quería también decir eso. Así que Ulrike y Paul, yo los dejo. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenidos.
Muchísimas gracias, Jorge, a Jorge Valenzuela. Quiero agradecerles por el espacio, este tremendo espacio, ¿cierto?, de invitación, y presentarles un breve contexto de cómo la propuesta de institucionalidad que nosotros presentamos en octubre del año pasado fue desarrollada, con la participación también importante del sector agrícola. Así que, ponle ahí adelante, el proyecto bajo el cual esto se desarrolló fue Escenarios Hídricos 2030, una iniciativa que les voy a contar un poquito, en un contexto en que estamos, digamos, muy preocupados, ¿cierto?, con una situación de escasez de agua bastante severa. El año pasado nosotros vivimos, ¿cierto?, ustedes muy bien lo saben, el cuarto año más seco de nuestra historia, y tuvimos más de un 50% de los municipios declarados con escasez hídrica. Actualmente se está hablando de posibles racionamiento de agua en la región metropolitana. Por cierto, estos racionamientos ya se están dando en otras zonas del país hace un tiempo. Un desierto, ¿cierto?, que va avanzando con esta sequía a lo largo del país. Se habla de un 76% de la superficie de Chile afectada por un proceso de desertificación, erosión y degradaciones de suelo. Y esto, por supuesto, que va a afectar también la economía, el desarrollo productivo, y se estima ahí en un 28% de las pérdidas del PIB al 2050 por consecuencia y efectos del cambio climático. Entonces, nosotros estamos actualmente transitando por una trayectoria normal, digamos, de gestión de los recursos hídricos, pensando en el nivel institucional público, desde el Estado, ¿cierto? Pero donde nosotros, si proyectamos este escenario de cómo venimos gestionando los recursos hídricos, estos problemas se van a ir profundizando, se van a ir agudizando. Vamos a tener cada vez menos disponibilidad de agua para la demanda que tenemos, ¿cierto? Va a surgir una competencia importante por los recursos hídricos, y por otro lado se nota, digamos, que si seguimos en la trayectoria en que estamos, que es este camino actual, el Estado va reaccionando y va generando políticas públicas, pero aparentemente muy lento y muy reactivas al problema. Por lo tanto, estamos permanentemente llegando tarde, ya con soluciones efectivas puestas en el territorio. Por lo tanto, para generar un cambio en este sentido, se tiene que generar un punto de inflexión, un punto de cambio donde intencionalmente, ¿cierto?, desde un liderazgo importante, desde una coordinación importante, desde el Estado en conjunto con todos los sectores usuarios, se genere una combinación de medidas importantes en paralelo para implementar soluciones concretas que nos ayuden a alcanzar un escenario sustentable. Y nosotros, para alcanzar ese escenario sustentable que se construye ya con distintas acciones, estamos hablando de básicamente que tenemos que abordar 4 ejes que son muy relevantes. Por un lado, la institucionalidad hídrica, que es el tema que justamente nos convoca hoy y que Paul les va a conversar y les va a detallar, para liderar un proceso, un plan nacional, una política pública con soluciones y la coordinación de todos los actores en cada uno de los territorios, y con, eso es muy importante, el territorio y las cuencas hidrográficas como protagonistas de una mejor gestión hídrica, ¿cierto? En segundo lugar, tenemos un eje que tiene que ver con conservar los ecosistemas naturales que nos proveen infraestructura de fuentes de agua, reservorios de agua, ¿cierto? Todos los ecosistemas que hoy día forman parte del ciclo hidrológico, y cómo fomentamos y estimulamos su buen funcionamiento para que nos entregue agua y siga funcionando ese ciclo hidrológico. Por otro lado, cómo podemos ser mucho más eficientes en el uso del agua que nos queda, ¿cierto? Y por otro lado, la migración y la incorporación de nuevas fuentes de agua en aquellas zonas donde para nuestro desarrollo no alcanza el agua que tenemos disponible naturalmente. Entonces, este proceso de gobernanza ha sido un proceso bastante amplio que lleva varios años, un proceso multisectorial donde hemos generado un espacio de discusión, de debate con insumos técnicos para co-construir las propuestas, como la que vamos a presentar hoy, que fue desarrollada de esta manera. Por la siguiente, por favor.
se hizo la propuesta de institucionalidad que les va a mostrar Paul, nace desde las cuencas, nace desde el trabajo territorial, y eso es muy, muy relevante. A nosotros nos pareció fundamental mirar los problemas en los territorios y desde ahí construir la mejor institucionalidad hídrica que nos pueda complementar, digamos, lo que hasta ahora ha fallado, ¿cierto? De manera muy importante las instituciones públicas que nosotros tenemos para ayudar y complementar de mucho mejor forma la gobernanza territorial que hoy día existe. Se analizaron más de 90 documentos e informes de manera de no partir de cero, entonces se miraron muchas propuestas que existían, analizamos 8 casos internacionales que son bastante referentes, para analizar, digamos, cuáles eran los criterios, cuáles eran los fundamentos de las instituciones que ellos tienen para liderar la gestión de los recursos hídricos, más de 30 entrevistas a exautoridades, distintos sectores de los territorios, de los sectores productivos, para tener una buena visión, ¿cierto?, sobre la problemática, y generamos varios espacios de trabajo en comités consultivos, mesas técnicas, talleres sectoriales. Se hicieron talleres sectoriales desde Arica y Parinacota hasta la región de Los Ríos, para recoger debidamente la visión de todos los sectores que hoy necesitan y usan el agua para su desarrollo. Y bueno, en total tuvimos más de 700 participantes de más de 300 organizaciones a lo largo del país. Estamos súper contentos, tuvimos una cantidad de revisiones del documento, al final también una ronda muy grande, y creo que esta propuesta representaba de verdad un acuerdo transversal de las miradas, y que hoy también se está plasmando en la nueva Constitución la formación de lo que es una Agencia Nacional de Agua, ¿cierto? Que es lo que culmina finalmente nuestra propuesta junto con los organismos de cuenca. La siguiente, por favor. Acá solamente un ejemplo de la gobernanza y uno de los espacios, que es el comité consultivo, donde nos preocupamos de que tuviese una mirada de distintos sectores de manera balanceada, equilibrada, ¿cierto?, con una debida participación de distintas asociaciones gremiales, servicios públicos, para tener incidencia con esta propuesta también a nivel de política pública, y que esto no quede en un documento ahí, sino que en el fondo se implemente, ¿ya? Paul, la siguiente. Y en el territorio específico de Maipo y Maule, nosotros hicimos una bajada tipo piloto para co-construir esta propuesta desde estos territorios, aunque se hizo, como les decía anteriormente, en muchas otras regiones el trabajo, pero acá se piloteó esta mirada y se construyó de manera más detallada, viendo las dos realidades, tanto de Maipo como de Maule, como ilustrativo de los problemas de gobernanza y de gestión. Entonces también como un gran número de participantes y mucha motivación acá, desde la academia, los sectores productivos, los municipios, ONGs y sector público. ¿Paul? Entonces hemos ido avanzando en escenarios hídricos en un proceso de integrar toda la información de diagnósticos que hay para no partir de cero y generar propuestas concretas que sirvan de insumo para política pública. Sin embargo, nosotros hoy día estamos enfocados en implementar toda esta cantidad de propuestas que existen, entendiendo que está bastante diagnosticado el problema, que tal vez incluso sobrediagnosticado, y tenemos que ya tomar acción en implementar todas estas propuestas que hoy día están y reúnen un consenso amplio. Así que estamos enfocados en eso. Paul, la siguiente. Hemos generado distintos insumos. La propuesta de institucionalidad está en una versión resumen y en una versión completa en nuestra página web, que ustedes pueden ver. Hemos desarrollado metodologías y manuales y herramientas para seleccionar soluciones en cada territorio según sus realidades. Y hemos hecho hojas de ruta también con la definición de la combinación de soluciones en los territorios de Maipo y Maule. La siguiente, Paul. También hay un trabajo con los municipios bastante relevante en estas dos cuencas para detectar oportunidades de soluciones de corto plazo. La siguiente, Paul. Y termino acá para dejar a Paul con la propuesta, y les cuento que todas las publicaciones y nuestros informes las pueden visitar y descargar en escenarioshídricos.cl, y nosotros como equipo siempre súper disponibles para tener reuniones, conversaciones, para mirar distintos territorios, distintas realidades, y avanzar finalmente en articularnos mucho más y colaborar
cada vez más para hacer que las cosas ocurran y que podamos ir entre todos haciendo sinergia y para finalmente avanzar en este tema que es muy severo, muy preocupante, pero también muy, muy urgente. Así que muchas gracias, y Paul, te dejo entonces a ti con la presentación de la propuesta. Muchas gracias, Ulrike. Bueno, el día de hoy queremos contarle de forma muy breve ya acerca de la situación actual con respecto a la institucionalidad en torno a los recursos hídricos, dando paso también al trabajo que fue realizado en los últimos años con respecto a la propuesta de institucionalidad de la iniciativa de escenarios hídricos, para por último dar una idea de la situación que nos encontramos en la discusión del país con un nuevo gobierno, con reforma al Código de Aguas, con un proceso constituyente, ¿cierto?, con iniciativas regionales, entre otros procesos importantes que se están dando y cambiarán el panorama institucional del país. Como había conversado Ulrike, ¿cierto?, Chile fue clasificado recientemente como el país de Sudamérica con mayor índice de vulnerabilidad al estrés hídrico y dentro de los 30 países del mundo en esta condición. Y la situación actual es bastante preocupante. 76% de la superficie del país se encuentra afectada por sequía, desertificación y suelo degradado, lo que provoca obviamente una pérdida de condiciones que permiten una mantención de las fuentes de agua. Esto, entre otras razones, como la sobreextracción, ¿cierto?, y el sobreotorgamiento, y una sequía estructural que ya lleva más de 13 años, ha provocado una intensa disminución de los puntos de extracción de agua, desde los ríos o acuíferos u otras fuentes de agua, próximas a centros poblados, y en particular en zonas rurales, y lo que está pasando ahora, ¿cierto?, en zonas urbanas, en sectores urbanos, debiendo el Estado gastar en el año 2019, tal vez este número ha aumentado en los últimos años, más de 150.000 millones de pesos para complementar, ¿cierto?, la inexistencia de agua en calidad y cantidad desde fuentes naturales próximas a estos centros poblados con camiones aljibe. En 2019, y a través de la iniciativa de escenarios hídricos, revelamos que dentro de las causas de esta situación, solo un 17% de los problemas hídricos se debe a la disminución de oferta y riesgos hidrometeorológicos asociados al cambio climático, mientras que un 83% se debe a una falta o malas intervenciones que hemos realizado. El estudio obviamente revela que de ese 83%, un 44% se debe a una mala gestión del agua o de las fuentes naturales, ¿cierto? Y esto hablamos de que no es una crisis del agua, esto es una crisis de gestión, es una crisis de gobernanza. Y como había mencionado Ulrike, el proceso de elaboración de diagnóstico contó con una participación amplia, en donde participaron diversos sectores. Y cuando mostramos esta cifra, y esto para comentarles claramente, hubieron sectores, sobre todo de la agricultura, que reaccionaron a este porcentaje, ya que son ustedes y los usuarios del agua y organizaciones de usuarios particularmente los que actualmente realizan la gestión del agua. Pero esto es importante porque lo que sepan, que esto no es un problema de un sector, esto es un problema institucional del país, como lo veremos adelante. Aquí yo les quería comentar un poco un tema conceptual, que en Chile lamentablemente y desde hace décadas hemos confundido dos conceptos de igual forma, como es la gestión del agua, ¿cierto?, en inglés water management, o la administración del agua, y lo que es otra cosa, que es la gestión de los recursos hídricos, o water resources management, ¿ya? Y este concepto que está a su mano derecha se refiere a la gestión de las fuentes naturales de agua, como ríos, glaciares, acuíferos, humedales, entre otros, mientras que el concepto a la izquierda se refiere a la gestión desde el punto de extracción desde las fuentes naturales hasta su devolución. Los derechos de agua, por ejemplo, son ejercidos desde el punto de extracción, una boca toma, un pozo, hasta su devolución en el río, en el cauce o dentro del ecosistema, ¿cierto? Y corresponde a una administración de parte de un titular de un derecho, concesión u otra forma de título de dominio, cosa que sucede en cualquier parte del mundo. Pero en las últimas décadas, tanto los privados como el Estado se han enfocado en particular en mejorar dicha gestión, mejorando, por ejemplo, las tecnologías de captación, el monitoreo, especialmente fuentes alternativas, ¿cierto?, no tradicionales como son la desalinización. Y antes de la reforma del Código de Aguas aprobada este año, en su mayor parte el Código de Aguas se refiere a esta gestión, incluso creando organizaciones de usuarios que ya llevan más de 200 años, ¿cierto?, como entes responsables de la administración del agua entre los usuarios. Y si bien ha habido avances significativos que han provocado una mejora obviamente sustancial en el desarrollo productivo, por ejemplo, o un uso del agua, esta mirada parcial ha traído una serie de problemas que se ven exaltados con el cambio climático y la presión demográfica, como era. Reducción de niveles de lagos, sobreexplotación de acuíferos,
por una sobreentrega, obviamente, de derechos, pérdidas de continuidad de cauces por una gestión seccionada de los ríos, pérdida de ecosistemas y servicios ecosistémicos, y en general una pérdida de fuentes naturales, lo que nos obliga a buscar soluciones más caras y más lejos de los puntos necesarios. Por esto ya hace más de 40 años en el mundo se ha pasado de mirar solo de la gestión del agua a pasar a mirar a la gestión integrada de los recursos hídricos desde las cuencas como unidad de gestión, incluyendo la planificación hídrica y los servicios ecosistémicos de regulación, en vista sobre todo de las condiciones externas, que son inmanejables a veces, como es la variabilidad climática, las presiones demográficas, como se llama, el crecimiento obviamente económico, y le voy a agregar aquí un desordenamiento territorial que impacta directamente en la gestión del agua y en la gestión de las fuentes naturales. A todo esto, la gestión de los recursos hídricos, y esto es importante también que usted lo conozca, se trata de gestionar las actividades que nosotros hacemos en estos territorios, y por lo tanto trata de evitar problemas como son la desertificación, como es la erosión, como es la pérdida de permeabilidad de los suelos, la contaminación, en general la pérdida de fuentes y ecosistemas relacionados que regulan y disponibilizan el agua para la extracción, ¿cierto? Aprovechando que hay una presencia importante de agricultores, aquí le quería hacer una pequeña metáfora. Esto es como gestionar naranjas, ¿ya? Su extracción, distribución y consumo, pero olvidándose que para producir naranjas hay que preocuparse del árbol, que éste esté en buenas condiciones, óptimas de suelo, drenaje, ¿cierto? Salud del árbol, para que nos entregue un fruto de buena calidad. Chile ha sido reconocido como un sistema dual, en donde el Estado ha pasado el derecho de aprovechamiento a los usuarios, como quien pasa una cuota de naranjas a un distribuidor, ¿cierto? Y los distribuidores gestionan la entrega de las naranjas. El problema de este modelo es que el Estado no ha tenido las herramientas para poder gestionar el árbol, lo que provoca que hemos dañado la fuente de donde viene la naranja, ¿ya? Y utilizando esta metáfora, nosotros nos hemos despreocupado un poco de lo que es las fuentes de agua y los ecosistemas relacionados que regulan la disponibilidad, provocando un daño que debemos reparar. En Francia tenían un problema similar en términos conceptuales de no diferenciar estas dos gestiones, y por lo cual decidieron dividir entre la gestión de lo que es los ciclos antrópicos, ¿cierto? Desde la captación hasta la devolución y vertimiento sobre las fuentes naturales, con la diferencia entre la gestión de los grandes ciclos o los ciclos naturales del agua. La tarea de gestionar los ciclos antrópicos corresponde siempre, y esto es en todas partes del mundo, a los usuarios, a los que tienen un título, o organizaciones de usuarios que también están en todas partes del mundo, mientras que la tarea de supervigilarlos, y en particular la gestión de las actividades que suceden en el territorio sobre los ciclos naturales, es decir, de las fuentes naturales, es una tarea estatal, ¿ya? Como bien nacional de uso público. Y dicha tarea se realiza, como les había mencionado, en gran parte del mundo, para no decir en todas partes del mundo. Y como dice el nombre de la iniciativa, Gobernanza desde la Cuenca, la gestión de recursos hídricos se realiza a nivel de cuenca. Como les mencioné, la mayor parte de los países tienen órganos y organismos dedicados a la gestión de los recursos hídricos a este nivel, y todos, incluso los países de la OCDE, cuentan con organismos de este tipo. Incluso los objetivos de desarrollo sostenible, que nos comprometimos como país a implementar, nos obliga a crear un proceso o a implementar un proceso de gestión integrada de recursos hídricos. Un dato nomás para que ustedes sepan, en el 2019 nosotros fuimos clasificados, tuvimos 23 puntos de 100 en torno a integrar un proceso de gestión integrada de recursos hídricos, lejos del peor puntaje de Sudamérica y entre los peores puntajes a nivel mundial. Todo el territorio mundial se puede dividir en cuencas hidrográficas, como pueden ver este mapa. Y aquí este mapa arriba muestra los organismos de cuenca que han sido establecidos, ya sea al interior de los países o en cuencas transfronterizas, es decir, entre dos o más países. Y como en gran parte del mundo, realiza una gestión a esta escala. Todos los organismos del mundo son distintos, pero tienen ciertas características comunes, como son investigación y medición del estado de las fuentes naturales, labores de policía y supervigilancia y soporte a usuarios y organizaciones de usuarios, como en España y Francia. Otros tienen misión de apoyar financiamiento para la implementación de medidas y soluciones, como obras hidráulicas, como en el caso de Sao Paulo en Brasil, o también en el caso de Francia con las agencias financieras de cuenca, y todos, sin excepción, realizan una planificación para la protección y recuperación de la fuente de agua y una supervigilancia
en la gestión del uso de agua, ¿cierto? Desde la extracción hasta su devolución, de acuerdo obviamente a la disponibilidad de agua que existe. Y Chile presenta condiciones únicas para una gestión de nivel de cuencas dadas sus características geográficas, y hace más de 40 años, como les mostraría más adelante, se ha intentado realizar sin mucho fruto. Movernos desde una gestión del agua hacia una gestión integrada de recursos hídricos es una de las acciones, ¿cierto?, que debemos hacer para movernos hasta este escenario sostenible. Yo, en honor al tiempo, les mostraré de forma bien rápida la propuesta, la cual ha sido tomada por el gobierno, por el Congreso, por la Convención Constitucional y por otros organismos, tanto de la academia como organismos técnicos, para su implementación. Y esto, obviamente, como dijo Ulrike, no es solamente un invento nuestro. Esto recae de 40 años de experiencia y de 40 años de ejercicio de parte de múltiples instituciones, donde se ha abocado a completar o a mejorar la institucionalidad del agua en nuestro país. La propuesta, que pueden leer desde la página y yo les voy a compartir, tiene tres elementos importantes, ¿ya? La política y las leyes en torno al agua, las cuales deben tener consonancia para poder dirigir, ¿cierto?, hacia objetivos consensuados para todos, de instrumentos de gestión, instrumentos que son muy importantes para realizar la gestión de los recursos hídricos y realizar la gestión del agua, ¿cierto?, la extracción, la administración del agua, y particularmente lo que les voy a comentar hoy día, de instituciones y organismos abocados a utilizar los instrumentos de gestión para cumplir con la política nacional, ¿cierto?, a través de diversos instrumentos. Este es el levantamiento que realizamos de los organismos con alguna injerencia en torno a la gestión de los recursos hídricos del país, y como pueden ver es bastante compleja. No espero que se mareen con esto, obviamente, pero no hay que tener obviamente un doctorado para que se den cuenta que el número de organismos con alguna atribución hace que sea muy difícil que se coordine, que saber dónde tocar la puerta, ¿cierto?, para solucionar algún problema, quién ejerce el rol de liderazgo, quién coordina, ¿cierto?, entre muchas otras cosas. El marco organizacional del país tiene diversos problemas, entre ellos los que se destacan acá: falta de liderazgo claro, superposición y duplicidad de funciones, falta de gobernanza a nivel de cuenca, ausencia de coordinación, como yo les mencionaba, desconexión entre los niveles nacionales, ¿cierto?, y los niveles locales, falta de capacidades técnicas, información desagregada, que es uno de los grandes problemas, y una falta de financiamiento para las soluciones y falta de empuje para establecer e implementar soluciones en los territorios. El panorama, como les decía, es complejo. Tenemos múltiples ministerios, sin ninguno tomando batuta, ¿cierto?, sin ninguno liderando, seremías en cada una de las regiones y una falta de gestión a nivel de cuenca. El Código de Aguas es muy claro en determinar quién realiza la gestión del agua, como son las organizaciones de usuarios, pero muy poco claro, que ahora con la reforma del Código de Aguas se ha suplido esa necesidad, de quién realiza una gestión de las fuentes, de quién se aboca a establecer un equilibrio entre la extracción, ¿cierto?, y la disponibilidad de agua en la fuente, y obviamente sin especificar quién realiza esa labor a nivel de cuenca. Debo decir que en los últimos años, y particularmente en ciertos lugares, como yo quiero destacar la organización de usuarios que se están formando en el Biobío, que ya están abocándose a una cuenca completa, pero sin lugar a dudas tenemos un retraso importante y una falta de apoyo estatal con respecto a esto. Por lo tanto, disculpen, la propuesta de institucionalidad busca crear estos organismos de cuenca y una autoridad única a nivel nacional para así tener un liderazgo claro en la gestión de los recursos hídricos a nivel nacional. Y este nuevo modelo lo llamamos Sistema Nacional de Recursos Hídricos, para mutar, crear y fortalecer a los organismos ya existentes en el país, de forma de poder abocarse a la realización de una política nacional con objetivos, metas e indicadores claros que nos permitan guiar una transición hídrica hacia un escenario sustentable. Les voy a ir mostrando de a poco desde el nivel local, porque el nivel local es el más importante, ¿cierto? Es el que realiza efectivamente la gestión del agua. Y aquí coexisten varios actores desde el sector público, desde el sector privado y desde la sociedad civil. En conjunto con la necesidad, obviamente, de fortalecer a organizaciones de usuarios, entes muy importantes en todo el mundo, y particularmente en Chile, que ya lleva más de 200 años,
que realizan efectivamente esta gestión, pero también a servicios sanitarios rurales, municipalidades, entre otros organismos dedicados a la gestión de agua. Y como hemos visto, la ausencia de una coordinación a nivel de cuenca, entre otras consecuencias, ha causado un deterioro particularmente en las relaciones que tienen estos distintos sectores. Y por eso, la propuesta de institucionalidad establece como necesaria la creación de un organismo a este nivel, ¿cierto? A nivel de cuenca, que esté separado por dos órganos, uno de carácter técnico y otro de carácter político. Y esto se basa en experiencia internacional. Solo como, por ejemplo, en Holanda, en los Países Bajos, están las mesas del agua y está el Rijkswaterstaat, ¿cierto? Que son el ente técnico del Rijkswaterstaat y las mesas del agua, el participativo. En Francia están los parlamentos y los comités de agua y las agencias de agua o de cuenca. En España, los consejos del agua y están las confederaciones hidrográficas. En Brasil, los comités de cuenca y las agencias de agua. Uno no puede vivir con el otro, y eso es una de las cosas que vamos a tener que ver si es que solamente se promueven los consejos de cuenca, dejando de lado la parte técnica que es tan igual de importante que la otra. El órgano de carácter político, deliberativo o consejo, ¿cierto?, que ahora está en la discusión, es el espacio de participación para la planificación, coordinación y concertación de todos los usos y usuarios para el aprovechamiento sostenible de las fuentes de agua. Y este es un aspecto importante, ¿cierto? Los órganos, o estos órganos, ¿cierto?, los comités o consejos de cuenca, son esenciales para las autoridades, para estos entes técnicos, e indivisibles de estas. Como le decía, uno no puede vivir con el otro. Estas son instancias formales de naturaleza permanente, ¿ya?, donde se realiza la participación de todos los actores y usuarios, donde participan gobiernos regionales, servicios públicos, municipios, organizaciones de usuarios, por supuesto, servicios sanitarios rurales o urbanos, y la sociedad civil en general. Y su labor principal es aprobar planes de gestión, es decir, planes que aboquen a la implementación de soluciones para mejorar las condiciones territoriales, tanto de medidas, acciones, para mejorar la gestión de las actividades que nosotros hacemos, ¿cierto?, en los territorios en relación a los recursos hídricos y los ecosistemas relacionados a un nivel de cuenca. Y para que esto sea posible, obviamente, se hace necesaria, y aquí la discusión que tenemos que empezar a hacer, la creación de este órgano de carácter técnico, un apoyo para la discusión de estos espacios, participación a través de autoridades o agencias de cuenca, las cuales actúan como secretarías técnicas de uno o más comités de cuenca. Obviamente en Chile tenemos 101 cuencas, y no podemos esperar tampoco que existan 101 autoridades, ¿cierto?, agencias. Una agencia o autoridad podría darle soporte técnico a más de una cuenca, y esa es en particular una de las ideas potentes que existe. ¿Cuáles son las labores? Particularmente de desarrollar y promover la implementación de los planes de cuenca, además de velar obviamente por el cumplimiento de la política nacional y de los planes nacionales que abarcan más allá del ámbito de la cuenca, ¿cierto? Y su labor particular es prestar asesoría técnica y financiera, ojalá, a los organismos locales, promover la coordinación, ¿cierto?, entre actores locales y en general reforzar la capacidad operativa de su entorno institucional. ¿Qué significa eso? Que poder aportar, apoyar a organizaciones de usuarios, sociedad civil, servicios sanitarios rurales, para poder mejorar su gestión, entregando la información, entregando apoyo técnico. Como yo les había mencionado, en Brasil y en Francia se apoya financieramente para la implementación de soluciones, obviamente, y todo esto tiene que ir acompañado con mecanismos de financiamiento importantes para poder mantener cierto operativo estas instancias. Ya cuando vamos a nivel nacional, y para liderar esta descentralización de la toma es necesario un liderazgo de un organismo técnico también que tome decisiones, particularmente fuera de los ciclos políticos, que es uno de los grandes problemas que hemos tenido, a través de, y lo que señala la propuesta, y que ha sido tomado por diversas instituciones, de la creación de una autoridad nacional. Esto no nace, como les decía, de nosotros. El Banco Mundial lo mencionó en el año 2013, de la creación de una autoridad nacional, y estamos muy expectantes de lo que pueda pasar con respecto a eso. Pero ¿qué es la autoridad nacional? La autoridad nacional es una instancia, la máxima instancia técnico y normativa del país en torno a la gestión de los recursos. Y este se establece como un órgano líder en la gestión de las fuentes, ecosistemas asociados a nivel nacional,
y se establece como un órgano público, ¿cierto? Porque trata sobre los bienes nacionales de uso público o bienes de toda la nación, ¿cierto? Como carácter autónomo para que se pueda desprender de estos ciclos políticos, de un carácter eminentemente técnico, con una personalidad jurídica y patrimonio propio que le permita poder movilizarse y establecer las acciones necesarias para lograr las transiciones. Y esta, en particular, las funciones es, obviamente, implementar y coordinar las políticas nacionales y los planes nacionales, además de coordinar todos los organismos públicos que tienen alguna atribución con respecto al agua y particularmente dar soporte técnico de información a la totalidad de los organismos públicos que integran el sistema, públicos, privados y de la sociedad civil, por supuesto, diseñando y proponiendo definiciones estratégicas, promoviendo particularmente, obvio, la instalación de organismos de cuenca, que finalmente van a ser los organismos que realmente van a hacer la gestión de los recursos hídricos a los niveles de cuenca. Y por último, y no menos importante, que las capacidades de técnicas que tiene una autoridad deben complementarse obviamente con una capacidad política también, para guiar las decisiones adoptadas. Y por esto es necesaria la creación también de un comité nacional, lo cual ya ha sido referido por parte del gobierno, el cual es un órgano colegiado que sanciona y aprueba lo que establece la autoridad nacional. Ellos particularmente no realizan el ejercicio o el estudio técnico, sino que aprueban lo que sobresale o lo que sale de los estudios de la autoridad nacional. Y esta instancia de participación, la idea es que esté participando todas las cuencas, junto con los servicios públicos, que ojalá, y ahora hay un avance también en la creación de un comité interministerial del agua, ¿cierto? Para que puedan participar las cuencas, ¿cierto? Representadas, conjunto con los servicios públicos, para así poder avanzar de forma más rápida ante la urgencia que nosotros tenemos de implementar soluciones tanto estructurales como de gestión en el país. De esta forma, así se conforma el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, que integra estos tres elementos que les decía: la política y las leyes, los instrumentos de gestión y todas las organizaciones, con el objetivo de, obviamente, de lograr la seguridad hídrica y establecer esta transición hídrica tan necesaria y sustentable que permita el desarrollo país. Ya para cerrar, y yo creo que lo que vamos a conversar ahora y discutir ahora es cómo los avances en la discusión e integración de los organismos que han sido propuestos por parte tanto del gobierno, del Congreso, de la Convención Constitucional. Aquí yo solamente les quería mostrar, solamente para referirme. Estos son todos los estudios y trabajos que se han hecho en relación a la creación de organismos de cuenca en el país, desde el año 94, ¿ya? En particular ahí destaco el estudio del Banco Mundial, que fue uno de los principales gatillantes. Y desde el lanzamiento de la propuesta de institucionalidad de escenarios hídricos 2030, en octubre del año pasado, han pasado muchas cosas. Por una parte, la aprobación obviamente del Código de Aguas, de la reforma del Código de Aguas, que establece mayores atribuciones al organismo encargado, que es en este caso la Dirección General de Agua, en la regulación y ejercicio de los derechos de agua en virtud, ojalá, ¿cierto?, de las fuentes naturales y la disponibilidad hídrica. El gobierno, por su parte, ya ha creado el comité interministerial, y está a pasos de guiar procesos de creación de los consejos de cuenca. Desde la academia y agrupaciones por el agua hay varios grupos que han levantado la necesidad de la creación de la Agencia Nacional del Agua, y particularmente desde la Convención Constitucional, ¿cierto?, que se acaba de aprobar en pleno la creación tanto de la Autoridad Nacional o Agencia Nacional del Agua y de los consejos de cuenca. El impacto de la propuesta de escenarios hídricos ha sido importante. Obviamente esto se acumula con todos los impactos que han tenido otras iniciativas en lo largo de los años, de los 40 últimos años, y existen argumentos suficientes para que su inclusión tenga un efecto importante en la forma que estamos realizando la gestión de los recursos hídricos a nivel nacional y en las distintas cuencas del país. Los invitamos obviamente a leer la propuesta, y hemos tenido un enorme crecimiento también como grupo de trabajo, y lo importante aquí es poder apoyarlos a todas las organizaciones, a usted, a todos los que tengan preguntas con respecto a estos cambios que se vienen, ¿cierto? Y decirles de ya, obviamente, que cuentan con todo nuestro apoyo. Muchas gracias, Jorge, y a todo FEDEFruta y a todos los que están acá. Gracias. Muchas gracias, Paul Duro-Yanni, encargado de los temas de gobernanza e institucionalidad de este proyecto y de Fundación Chile. Muchas gracias por tu exposición.
Naturalmente hay hartas preguntas, también vamos a colocar a Ulrike Brochek acá, también en video, porque vamos a empezar la conversación. Y bueno, naturalmente la discusión se centra en cuál es, cómo se ve el sector agrícola en esta nueva gobernanza, no solamente dentro del proyecto, sino también de la nueva constitución. Yo creo que ese es el marco de lo que vamos a conversar ahora, y esas son las preguntas que nos han llegado en este momento. También quiero saludar ahora también a nuestros auspiciadores, que son Banco Santander, o Finance, Araya y compañía. Quiero saludar a José Ojeda, socio de Araya y compañía de Recursos Naturales, experto ahí, un amigo de Fede Fruta, bienvenido también. A Natalia Alfieri, también abogado, que nos ayudó con el proyecto en la Convención Constituyente, bienvenida también. Y a todas las personas que son de juntas de vigilancia. Vamos a empezar con las preguntas, pero no, antes, disculpen, antes vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Denme un segundo. A propósito de que hablé de Constitución, si ven esto es que el 1 de junio próximo, en los miércoles online, hablaremos del impacto del Estatuto Constitucional del Agua, que fue aprobado por la Convención Constitucional el pasado sábado, y vamos a ver el impacto que tiene en la fruticultura y en la actividad económica en la cual nosotros estamos inmersos. Con los datos que ustedes tienen acá, ¿creen que los inscribamos directamente para ese evento? Aún no lo hemos creado, ya ustedes van a ser los primeros inscritos. Aquí vamos a estar, y Paul lo mostró en su presentación, que ahí va a estar Juntos por el Agua, también un grupo de expertos también en tema de gestión hídrica, y vamos a hacer lo posible. Me comprometo a la gestión, pero no comprometo a la participación. De ojalá algún convencional para que nos explique el alcance y las interpretaciones de muchas normas, porque ahora estamos con las frases de los articulados 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es la interpretación detrás y la valorización detrás y el análisis detrás que hay que hacer? Eso es lo que queremos ver con ustedes en simple también. Así que vamos a terminar la votación. Vamos a compartir resultados, dejar de compartir. Y ahora vamos a las preguntas. Muchas gracias. Primero que todo, hay varias preguntas. Yo creo que vamos a partir por una muy sencilla y creo que representa a muchos de juntas de vigilancia. En esta propuesta que ustedes tienen, y lo que han visto también en lo que está pasando con el Consejo de Cuenca propuesto en la convención, ¿cuáles serían las funciones futuras de las juntas de vigilancia en los ríos, en la gobernanza de Cuenca? ¿Cuál es el rol que tendrían? Cierto que estábamos hablando del papel que tienen ahora. ¿Cómo visualizan ustedes las organizaciones de usuarios del agua y juntas de vigilancia en esta gobernanza? Es una pregunta muy amplia, pero yo creo que representa bastante lo que están pensando varios de nuestros asistentes. Paul, Ulrike. Sí, claro, y muchas gracias por la pregunta. Esto es una pregunta que ha salido en todo el proceso de participación. Como les habíamos mencionado, organizaciones de usuarios han participado importantemente y nos han dado varias lecciones también, varios aprendizajes que nosotros pues, hemos intentado integrar dentro de la propuesta. A ver, aquí vamos desde el contexto general mundial, ¿cierto? Y veamos lo que está sucediendo acá en Chile. En todos los países del mundo existen organizaciones de usuarios, en gran parte de los países del mundo, en convivencia con organismos de cuenca, ¿ya? No es una o la otra. Aquí había una discusión en los últimos años y de hecho uno de los impedimentos que ha existido para la creación de organismos de cuenca es que se le ha dado una atribución a las organizaciones de usuarios para suplir esta necesidad de los organismos de cuenca. ¿Cuál es el problema principal que tienen las organizaciones de usuarios a nivel mundial y a nivel local? Es que ellos, dentro de su gestión, no pueden obligar a ningún otro sector, ¿cierto?, o al Estado a realizar ciertas intervenciones. Entonces, tienen una limitación dentro del ejercicio de sus funciones como es un organismo de carácter privado. Por lo tanto, las organizaciones de usuarios se dedican a la administración y gestión del agua, ¿cierto? Desde los puntos de extracción, bocatomas, pozos, ¿cierto? Y la distribución, el almacenaje, todo hasta la devolución del agua, como lo había mencionado. Los organismos de cuenca se dedican a una cosa que es más general.
se dedican a ordenamiento territorial, se dedican a planificación de intervenciones dentro, o las actividades dentro de los territorios, se preocupan de establecer criterios, de establecer lineamientos generales para para mejorar la utilización de las fuentes de agua para un propósito mayor. Y por eso, aquí es también muy importante, la participación de la sociedad civil en el mundo no se da sobre los títulos o derechos o concesiones, sino que se da sobre los criterios de utilización de las fuentes de agua o ecosistemas como bienes nacionales de uso público. Entonces, la participación no es que la Junta de Vigilancia no esté integrada, la Junta de Vigilancia está integrada dentro de los comités o consejos de cuenca, porque son los que realmente administran el agua desde el punto de extracción. Los organismos de cuenca complementan su labor para poder establecer las disponibilidades de agua que existen en la fuente y así regular anualmente, normalmente, el ejercicio de todos los derechos y concesiones de agua que tienen tanto usuarios como organizaciones de usuarios para poder equilibrar entre la disponibilidad de agua y el uso de agua. Y así poder mejorar, obviamente, la condición de las fuentes naturales y poder entregar seguridad hídrica a los territorios. Aquí estamos hablando de una gestión que va más allá, va a gestión en el ordenamiento territorial. Para darles un ejemplo, la Junta de Vigilancia del río Lontué tiene una afectación de aguas arriba de parte de un sector turístico, da lo mismo el nombre, ¿cierto?, que está contaminando las fuentes de agua. Las atribuciones de la Junta de Vigilancia sobre eso no existen y por lo tanto se ven impedidos para poder reducir la contaminación que los está afectando a ellos. El organismo de cuenca, en la teoría, ¿cierto?, y en la práctica de otros países, es el que va a regular esa contaminación aguas arriba para que no sea afectado aguas abajo esta organización de usuarios. Solo para darle un ejercicio normal, como ejemplo, pero espero poder solucionar con así la duda, ¿ya? Sí, para complementar a eso, y entonces súper claro, ¿cierto?, de que no son excluyentes, sino que son complementarios absolutamente, y las juntas de vigilancia y los organismos de las organizaciones de usuarios se integran dentro de esta planificación mayor, participan de esa planificación. Y además otra función súper relevante, creo yo, tiene que ver con el monitoreo, la data, la recopilación de esa información de los distintos sectores usuarios, y también del seguimiento de la implementación de las soluciones planificadas. O sea, se hace la planificación, se definen en conjunto con todos los actores las distintas soluciones y acciones que se tienen que implementar, y ahí es un ente facilitador de conexión con el nivel nacional. ¿Para qué? Para habilitar los recursos, las capacidades y los conocimientos necesarios para implementar todo ese digamos, batería de acciones que se tienen que desarrollar, y este organismo de cuenca hace el seguimiento de esas acciones y monitorea el avance de las soluciones, cuestión que hoy día no tenemos, ¿cierto? Nosotros tenemos planes estratégicos por cuenca, pero falta su implementación, ¿cierto?, y materialización, y falta también el seguimiento del avance de esas acciones. Entonces, está siempre esta mirada de que están los planes, están las acciones, pero no llegan a implementarse, y tampoco vemos el desempeño, el beneficio que están finalmente generando los recursos que desde el Estado se están colocando para la implementación de esas soluciones. Entonces, también los organismos de cuenca velan por el avance de la planificación y el debido accionar desde el Estado en la implementación de las soluciones, por supuesto en colaboración y en conjunto también con los sectores privados. Pero quiero ir a una pregunta y que yo creo que también es un tema muy, muy, muy difícil, pero quiero abordarlo. No es una pregunta agresiva ni nada, es una pregunta importante. Lo que pasa, por ejemplo, en la cuenca del río Concagua. Acá tengo consultas que bien sabemos entre las juntas de vigilancia, entre todos los que están en la mesa del agua del río Concagua, que están las sanitarias y todo el tema, las diferencias que hay entre cada sección de las cuencas. Ese es el punto, ese es el tema que quiero tocar.
de todas las diferencias que se generan en función de en qué parte del territorio de esa cuenca te encuentras. Y por eso también se han reunido, han hecho mesas del agua, van tomando decisiones y van avanzando, ¿cierto? Hacen el mayor esfuerzo posible. ¿Cómo esta propuesta que tienen ustedes resuelven esos temas de diferencias entre los distintos actores de una cuenca? Yo creo que un tema símbolo de este conflicto es el río Aconcagua. Con eso estoy tratando de poner en énfasis la inquietud de todos quienes participan en esa cuenca, que pueden ver quizás en esto una forma mejor de gestión. ¿Cómo ustedes lo ven? Me fui bien lejos con la pregunta, pero yo creo que era necesario interpretarla de esta forma, porque es un caso bien a revisar. Sí, es muy buena pregunta. A ver, entendamos que la propuesta no va a solucionar todos los problemas que están teniendo la cuenca. La propuesta intenta formalizar los procesos que ya se están llevando en la cuenca de la Aconcagua. La cuenca de la Aconcagua, la mesa hídrica que lleva liderando, ¿cierto?, la Seremía en este caso, y lleva liderando todos los organismos junto a ESVAL, ¿cierto?, porque tienen una presión también de lo que es la presión de la ciudad de Valparaíso. Ellos ya llevan un proceso en realidad de lo que nosotros estamos proponiendo, de lo que es un consejo, o lo que sería un futuro consejo de cuenca, y se están limando asperezas, se están entregando información, están creando modelos hidrológicos, están entendiendo que la distribución del agua no puede ser por sección, ¿cierto?, sino que las 4 secciones tienen que conversar entre ellos, y viendo la necesidad también de abastecer al centro urbano como es Valparaíso, y por lo tanto, este es un ejercicio que ya empezó, y ha empezado no solamente en la Aconcagua, ha empezado en muchas otras cuencas del país, ¿ya? La propuesta lo que viene es tratar de formalizar estos espacios, porque ¿qué es lo que pasa? Si es que la Seremía, en este caso de la Dirección o el Ministerio de Obras Públicas, no quiere seguir ese proceso, lo que ha pasado en otras cuencas del país en los últimos años, ese proceso se acaba, ¿ya? Y ese proceso no va a tener el debido soporte desde el Estado para poder liderar ciertas iniciativas. Siempre pueden existir asociaciones privadas que pueden realizar acciones para mejorar la situación tanto de la cuenca, ¿cierto? Pero la falta de formalización de los espacios entrega poco seguimiento, modelos que cambian modelos hidrológicos, ¿cierto?, que cambian cada 4 o 3 años, ¿cierto?, diferentes acuerdos que se pueden culminar en nada, ¿cierto?, porque no hay un debido seguimiento, etc. Entonces, lo que hace la propuesta de institucionalidad de escenarios hídricos es validar estos espacios que ya se están dando e intentar formalizarlos a través de la legislación, ¿cierto? Y eso es un poco la idea que se tiene de poder impulsar esto con mayor detenimiento. Lo importante también, y yo les digo, aquí se han validado los consejos de cuenca en la constituyente, el gobierno lo ha validado, pero es muy importante la capacidad técnica que tengan de soporte para estas mesas. En el caso de la mesa de la Aconcagua, y yo tuve la oportunidad de participar también, están profesionales desde la Dirección General de Aguas, desde el nivel central, ¿ah? Y eso es muy positivo porque han entregado muchas atribuciones, pero sin embargo falta a nivel de cuenca. Entonces, la falta de soporte técnico a las decisiones que se están tomando la ha debido suplir organismos privados, que está perfecto porque así es como avanza la discusión, pero sin embargo también hay que formalizar estos entes técnicos, ¿ah?, que puedan suplir esta información a estas discusiones en estas mesas de agua para poder ir avanzando, ¿cierto?, en los objetivos que se van proponiendo en esas mesas. Ahí también, para complementar un poco en eso, Jorge, es que a mí me parece que esa mesa de agua de la Aconcagua es súper importante al formalizarla y adoptar el concepto de institucionalidad a través de consejos de cuenca y autoridades de cuenca, es que también se dote de ese proceso de una mirada mucho más integral y que evitemos solamente terminar viendo el problema de la Aconcagua en lo que es cómo pasamos agua de un sector a otro y aseguramos, por ejemplo, consumo humano, sin una mirada integral también más allá de la emergencia y a las soluciones estructurales que requiere esta cuenca
para la sostenibilidad de los sectores, de todos los sectores usuarios en el tiempo y hacia el largo plazo. Entonces, yo veo con preocupación de que se piensan en baterías de soluciones que están bajo la cartera quizás de un Ministerio de Obras Públicas, pero que se tiene que ampliar esa mirada tanto en participación de mayor amplitud de espectro de usuarios en esas conversaciones y también de soluciones. Y que no transformemos la respuesta en solamente respuestas a la emergencia, cumpliendo, ¿cierto?, lo que es el abastecimiento de agua para el consumo humano, y dejemos de lado cómo se hace, como decía Paul anteriormente, un ordenamiento y planificación de desarrollo territorial con las vocaciones productivas y aseguramos sostenibilidad con las soluciones que necesitamos para sostener ese desarrollo. Entonces, creo que la mirada del Consejo de Cuenca y de las autoridades de Cuenca buscan una mirada mucho más integral con medidas en esta planificación al corto, mediano y largo plazo. Y veo que hoy estamos cayendo mucho hacia la emergencia con medidas que a veces no se sostienen a largo plazo tampoco. Es decir, profundizar pozos, por ejemplo, pueden ser una medida de emergencia, pero no es sostenible a largo plazo si es que los acuíferos se están agotando. Entonces, ¿qué otras medidas necesitamos? Bueno, esa es la mirada, creo yo, que tiene que ser mucho más integral, y eso es lo que busca la mirada desde los organismos de Cuenca. Muchas gracias por esta conversación. Son preguntas absolutamente necesarias y también acá tenemos a hartas personas de estas juntas de vigilancia, personas que trabajan con ellos. Fernando Medina de Agrícola Central, ¿cómo estás? Bienvenido. Vamos a ver tu pregunta antes, o sea, después digo, de la siguiente, porque acá hablamos también de un trabajo de Fundación Chile que es multidisciplinario, con muchos profesionales de mucho tipo, de muchas vocaciones distintas, y acá el Guillermo Ramírez nos pregunta, creo que el organismo nacional que se cree para gobernar los recursos hídricos, en este caso entiendo que habla de la Agencia Nacional de las Aguas, debería también tener una función de promover la investigación científica y tecnológica para el agua. Porque, por ejemplo, ahora cosas como el Ministerio de Ciencia no tienen recursos para proyectos focalizados en el agua. O sea, acá estamos hablando básicamente de uniformar esta institucionalidad que tenemos de la Agencia del Agua y que tenga este rol. ¿Cómo lo ven ustedes y cuáles son los roles, ya que estamos hablando de que se definió constitucionalmente una Agencia Nacional del Agua? ¿Qué rol tiene que jugar la Agencia Nacional del Agua y los gobernanzas de cuencas también con el tema de la promoción, de inversión, de tecnología y de temas científicos y promover la investigación? Ahí, solo para decir, eso va muy en línea con esta búsqueda que yo decía anteriormente de una mirada mucho más integral, que incluye, por supuesto, integrar los desafíos tecnológicos de manejo de soluciones también en materia de innovación y desarrollo. Y yo creo que ahí el Ministerio de Ciencia y la Innovación y el Desarrollo se tienen que poner a disposición de los desafíos de los territorios, ¿ya? O sea, yo creo que hasta ahora ha estado muy en ejercicios académicos de investigación que tienen obviamente aplicación, pero tenemos que reformular ese trabajo también en función de las necesidades y los desafíos que va enfrentando cada sector usuario del agua y en el contexto, y esto es súper dinámico, con cambio climático, los procesos van evolucionando rápidamente y creo que el I+D tiene que estar al servicio de resolver ese tipo de desafíos. Entonces tenemos que acercar la innovación y el desarrollo, y yo creo que ahí la propuesta del órgano, que es la agencia de Cuenca, ¿cierto? Perdón, la agencia o autoridad de Cuenca, como lo llamemos, justamente es dotar técnicamente del conocimiento científico del I+D, las tendencias tecnológicas, los últimos desarrollos, y también resolver los desafíos que tienen, pero acercándolo a la realidad territorial. Yo creo que ese es un poco la función, y por supuesto que se tiene que integrar. Sí, yo creo que la pregunta también tiene dos aspectos que son complementarios pero distintos. Uno es todo lo que es sistemas de información, ¿cierto? Información, y lo otro es el tema de financiamiento que es muy importante también.
y quiero tratar de unir ambos temas. El año 2019, el Ministerio de Ciencia sacó un informe muy importante de la creación de un sistema unificado de información hídrica, ¿ya? Y que es un avance muy importante y es una petición que se ha hecho constante a lo largo de los años debido a la disgregación de información o la falta de información y data, ¿cierto? Para poder suplir un sistema único de información que permita transparentar todos los datos que tenemos para que tanto el Estado como el privado lo pueda utilizar, ¿cierto? Y pueda tomar mejores decisiones. Eso es un aspecto que está avanzando en nuestra propuesta. Este sistema unificado de información, al igual que actualmente la Dirección General de Aguas tiene un sistema que es un poquito más antiguo, ¿cierto? De catastro de derechos, ¿cierto? Y información hidrometeorológica y de todos los ríos, de tratar de unificar esta información para que toda la data que salga desde los niveles territoriales, ¿cierto? Desde los distintos organismos públicos, se puedan organizar bajo un propio sistema. La idea es que cada una de las cuencas, estas autoridades, levanten la información y esta información sea liberada hacia la autoridad nacional para que ésta la pueda congregar en un sistema unificado y así poder tomar a nivel nacional mejores decisiones y por supuesto a nivel de cuenca mejores decisiones. Ahora bien, el sistema nacional como se está planteando ahora propone solamente levantar data hidrometeorológica, ¿cierto? Y disponibilizarlo, lo cual es muy importante, ¿cierto? Estamos hablando de modelos hidrológicos, estamos hablando de derechos de agua, estamos hablando de toda la información necesaria para la toma de decisiones. Y aquí tenemos que ir un paso más allá y también viendo la experiencia internacional. Eso es un aspecto de los sistemas de información a nivel mundial. El otro aspecto muy importante y que tiene que ver con el financiamiento y la transparencia del financiamiento, porque todos estos organismos reciben financiamiento de parte de un cobro por el uso del agua, o a partir, en Brasil, por ejemplo, el royalty en la hidroeléctrica, o en otras partes de otros sistemas, ¿cierto?, del fisco mismo, para poder mantener toda esta institucionalidad, es que la información particular que ellos entregan es con respecto al avance, ¿cierto?, de los planes y de las políticas que se realizan en la cuenca. Por ejemplo, los planes estipulan una diversidad de proyectos que deben ser implementados en el tiempo, ya sean de gestión, ¿cierto?, de estructura. El sistema de información lo que hace es monitorear mes a mes, año a año, todos los avances que haga el Estado en invertir esa plata que recibe, ¿cierto?, desde los distintos usuarios, para poder hacerle un seguimiento y transparentar los gastos que tiene las autoridades de cuenca, en este caso, o la autoridad nacional. Y por lo tanto, ahí es donde se une el financiamiento, ¿cierto?, de la obra, el seguimiento de las políticas y los planes con el sistema de información. Y nosotros lo que proponemos también es que demos ese paso más allá para poder transparentar los gastos que haga el aparato público, ¿cierto?, con respecto al tema del agua, ¿ya? Y eso yo creo que une un poco este aspecto de financiamiento y el aspecto de los sistemas de información. Bueno, gracias Paul y Enrique. Yo he ido interpretando las preguntas porque ustedes ven acá también, quienes son panelistas, es que las preguntas se van repitiendo, son los temas, pero para ir economizando, vamos haciendo las preguntas y reinterpretándolas de esta forma para hacer más fluida también la conversación y que todos se sientan representados. Vamos con la pregunta de Fernando Medina. Qué bueno que estás acá con nosotros, qué bueno verte nuevamente. Fernando pregunta, ¿cómo ustedes ven una gobernanza de las aguas, de distribución de aguas, entendiendo que se pasa de los derechos de agua a las autorizaciones de uso de agua, que son temporales, de acuerdo a lo que está en el borrador de la nueva Constitución? ¿Cómo ven ustedes ese punto? Una gobernanza de distribución de las aguas, cuando los derechos de agua van a ser variables en un plazo definido. Yo quiero comentarles el caso australiano, ya que es un caso bastante similar con derechos de agua, pero que son de propiedad privada, ¿cierto? Y cómo hace la autoridad de cuenca, en este caso el Al-Murray, de cómo realiza la distribución, o en realidad el ejercicio de esos derechos de agua de acuerdo a la disponibilidad. Año a año ellos sacan un plan, ¿cierto?, de distribución de allocation, se llama,
de distribución de acuerdo a la disponibilidad estimada de ese año. Y por lo tanto, el ejercicio de los derechos, cuidando obviamente la priorización, ¿cierto? Tenemos consumo humano, ecosistemas, allá estoy hablando en el caso australiano, sector productivo en tercer lugar, ya habiendo entregado agua para el consumo humano, habiendo entregado para los caudales ecológicos y los servicios ecosistémicos, el resto se hace un prorrateo, ¿ya? Se baja el ejercicio de los derechos en forma ordenada, de acuerdo a la disponibilidad de agua que existe para cada uno de los años. Y eso lo hace la autoridad de Cuenca para ese año. Ahora, cuando nos metemos más en detalle, y particularmente con el tema de la agricultura, ¿cierto? Y como ustedes saben, hay distintos cultivos que tienen distintos requerimientos, hay cultivos que obviamente, si es que uno los deja de regar un año, puedes perder años de cultivo, y por lo tanto eso hay que tener especial ojo, ¿ya? Y por eso ahí, cuando nos metemos al detalle de toda esta distribución y allocation, ¿cierto?, que es el prorrateo del ejercicio de cada uno de estos derechos, hay que tener mucho ojo de no perjudicar producciones futuras, y eso es algo que también tienen contabilizado ya. En el caso de Chile, ¿ya? Y las discusiones que se están dando, está muy abierto todavía, porque se está hablando en la Convención Constitucional de autorizaciones, pero ya la reforma al Código de Aguas le entrega atribuciones a la Dirección General de Aguas para regular el ejercicio según una condición particular, que es el tema de prioridad derecho humano al agua, pero no otras prioridades. Entonces, lo que va a pasar ahí con el actual Código de Aguas, sin saber qué es lo que va a pasar, ¿cierto?, con la Constitución, pero va a pasar un ejercicio similar a lo que pasa en Australia y pasa en todos los países del mundo, que es que tú, después de priorizar ciertos usos, ¿cierto?, y entregarle volúmenes adecuados a la necesidad de esos usos priorizados, tú distribuyes el resto de las aguas de acuerdo a la disponibilidad que existe en la cuenca ese año, ¿ya? En virtud de proteger las cuencas, las fuentes de agua en el futuro. Y tal vez contestar esa pregunta, la discusión va a seguir, obviamente. Ahora queremos ver cómo va a ejercer, ¿cierto?, la Dirección General de Agua esa nueva atribución. Nosotros creemos que no existen, pueden estar las competencias, pero no existe el soporte de capacidades financieras para poder hacer ese ejercicio de buena forma, y ahí es donde las organizaciones de usuarios y usuarios en general, ¿cierto?, y otros de la sociedad civil, ONGs, que tienen un rol muy importante para determinar la priorización y los criterios que van a determinar la regulación del ejercicio de esos derechos o concesiones o lo que hablemos. Ese es el ejercicio, pero después tiene que ir respaldado técnicamente con modelos hidrológicos, con monitoreo, para que no se perjudique, ¿cierto?, la regulación de ese ejercicio. Y eso es un ejercicio que estamos empezando. Organizaciones de usuarios llevan tiempo, ¿cierto?, en cada uno de los sectores y saben cómo hacer bien el prorrateo, pero tenemos que hacer el ejercicio a nivel de cuenca. Y ese es el desafío. Estamos llegando al final. Creo que hemos resuelto grandes puntos en esta conversación, que estaba conversando justamente con el equipo de Fedefruta. Ha sido una excelente conversación, ha sido ilustradora, y es importante entender el tema de que este tipo de gestiones, como bien ustedes dicen, es integral, y eso significa incluir a los actores, incluyendo, por supuesto, a unos tan importantes como el sector agrícola. Y eso es tremendo de considerar, debido a que las cuencas acá se ven como una especie de ordenamiento de las actividades, y eso es tremendamente importante debido a la importancia que tiene la producción de alimentos en el rubro que nosotros estamos trabajando. Así que quiero agradecerles, Paul y Ulrike, por este espacio. De verdad, podíamos sacar una excelente conversación y empezar a entender de que esta propuesta, que se ve, digamos, muy desnuda aún en la Constitución, viene o ya se ha hecho el trabajo antes de generar un marco teórico, incluso con pilotos, como ustedes muy bien mencionaron, de esta gestión de cuencas, rescatando incluso cosas que están haciendo los agricultores, como por ejemplo en Aconcagua, y eso es tremendo. Significa que es un proyecto cercano con la realidad,
pero también muy consciente de las tremendas urgencias que tenemos. Así que quiero agradecerles por este espacio y darles estos últimos minutos para que puedan dar sus conclusiones y su despedida a los asistentes de este evento. Sí, yo ahí agradecerles de nuevo a todo el equipo de FedeFruta por el espacio, el tremendo espacio además, y a todos los que nos han acompañado. Decirles que esta propuesta no está escrita en piedra, se puede seguir trabajando más encima, que este tema es muy, muy contingente, ¿cierto? Creo que se ha generado un avance importante en la definición constitucional. El hecho de que la propuesta de una Agencia Nacional de Agua haya surgido desde 3 sectores distintos demuestra que en materia hídrica hay grandes consensos y acuerdos en los temas fundamentales que necesitamos avanzar. Y acá lo que quiero decir es que hay un sentido de urgencia y necesitamos actuar en el corto plazo y no podemos esperar a que se formule el proyecto de ley, a que esto avance y que después empecemos a trabajar en este nuevo esquema, porque eso nos puede tomar muchísimos años más que tal vez no tenemos. Entonces, ahí, dentro de la propuesta, también hay una estrategia de cómo avanzar en ir migrando la institucionalidad que actualmente tenemos hacia estos organismos de cuenca y hacia la Agencia Nacional del Agua. Está propuesto ahí en el corto plazo qué cosas podemos hacer, como por ejemplo, aprovechar a la Dirección General de Agua, que hoy día tiene atribuciones por ley que son muy relevantes, y potenciarla, llevándola a formar esta nueva Agencia Nacional del Agua. Esa es nuestra propuesta, y por lo tanto, trabajando desde ahí, se puede ir dotando de capacidades a esta Dirección General de Aguas para que se transforme a futuro en esta agencia, y en las cuencas, con todo el conocimiento y la experiencia que hoy día existe, creo que hay harto ahí materia gris, ¿cierto? Y experiencia para, junto con la autoridad, avanzar desde la seremía hacia la conformación de las autoridades de cuenca, que son el espacio técnico para apoyar el inicio y la conformación de consejos de cuenca. Creo que es súper importante avanzar en los dos frentes, no solamente en los consejos de cuenca, porque son lo que conocemos como mesas de agua, y que se han hecho anteriormente, sino que también dotar de las capacidades técnicas a través de las autoridades de cuenca, juntando entonces toda la experiencia y capacidades de institucionalidad que hoy día existe. Así que se puede avanzar en ese corto plazo, y quiero hacer ese llamado de que tenemos que avanzar gradualmente, pero con el sentido de urgencia, porque la agricultura, la pequeña agricultura que se mencionó también por ahí, ha sido sumamente afectada y está desapareciendo, y nosotros lo vemos de manera muy preocupante, de forma irreversible. Entonces tenemos que paliar eso en el corto plazo. Gracias. Sí, muchas gracias realmente por la invitación. A nosotros nos hace nos llena mucho de poder tener estos espacios y conversar cercano con la gente, y sobre todo en los niveles locales. Como decía en la presentación, ahí es donde se ve día a día las dificultades que tiene estos fenómenos que nosotros hablamos de cambio climático, de presiones demográficas, etcétera, se ven en los territorios, y son los agricultores y la gente, ¿cierto? Los APR, las comunidades locales, los que se ven afectados. Y estas soluciones que parecen propuestas externas a ellos, como que no le entregan una solución a los problemas que tienen día a día. Y lo que queremos aquí es cambiar esta noción. Hay cosas que podemos hacer ahora, hay cosas que se están haciendo ahora. Lo importante es formalizar ciertos espacios y ciertas ideas para nosotros ir todos alineados hacia un objetivo. Esta idea de gestión por sector tenemos que acabarla, ¿ya? Tenemos que hacer gestión integrada entre todos los sectores y gestión con todos los instrumentos que tenemos, con todas las soluciones que tenemos, para poder ir en ayuda a los sectores, a las gobernanzas locales, a las comunidades locales, ¿cierto? A las comunidades agrícolas locales. Así que esto que se puede ver muy lejano, ¿ya?
entrega aportes muy importantes que pueden cambiar y complementar la labor que se hace a niveles locales, que esa es la parte importante, y aquí no hay que tener miedo a este cambio. Este cambio, como les había mencionado, sucedió en todas partes del mundo. Perú hace 20 años que está discutiendo eso y hizo un cambio normativo completo. Brasil al igual, Ecuador, en el caso latinoamericano. España lleva 100 años trabajando en esto. Australia también ha recibido cambios nuevos, en la Unión Europea en general. Es decir, no estamos solos en este camino. Hay mucho ejercicio avanzado. Ojalá aprender de los errores que cometieron ellos, cometer nosotros errores, pero tirarnos un poco a la piscina para poder hacer este cambio tan necesario para poder mejorar las condiciones locales y el desarrollo país. Así que eso nomás, Jorge. Muchas gracias.